Hola hermanos y amigos, les saludo con la paz y el amor de Jesucristo. En esta tarde quiero compartir con ustedes el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 1 en adelante, donde vemos la entrada triunfal del Mesías. Este es uno de los eventos que se narra en los 4 evangelios y Marcos nos presenta de esta forma: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Este es el escenario que nos narra Marcos, y en el contexto vemos que Jesús venía de Jericó, donde había sanado a Bartimeo, con una multitud y siguiéndole sus discípulos. Quiero ver con ustedes la soberanía y omnipresencia de Cristo. Vemos en todo este escenario que Jesús estaba ministrando alrededor de muchas multitudes. Él les da a sus discípulos una orden: vayan y busquen a un pollino. La pregunta es, ¿cómo Jesús sabía que sus discípulos encontrarían el pollino de asna en medio de una multitud? ¿Cómo? Considerando que en esa época no había tecnología, no había redes sociales, no había una forma de comunicación para que a alguien Jesús le dijera: prepararme ese pollino de asna donde yo voy a subir, pero tenía que ser un pollino de asna que nunca nadie había utilizado, había sido montado. Imagínense el desafío que les dio a sus discípulos. Entonces, a menos que Jesús sea Dios, a menos que Jesús tuviera uno de los atributos sobrenatural que solamente Dios conociera. Y esto vemos cuando los discípulos se dirigieron y se fueron a buscar, encontraron el pollino. Y ahí vemos la soberanía de Jesucristo, la deidad de Jesucristo. Siendo Dios, Él conoce todo, absolutamente todo. No hay absolutamente nada que se escapa fuera de su conocimiento. Este es nuestro Rey Jesucristo. Y en otro punto, cuando estas personas empezaron a clamar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas personas que estaban clamando, ellos no sabían ni la más mínima idea de qué tipo de rey y qué tipo de reino Jesús estaba viniendo a implantar. Incluso sus discípulos sabían qué tipo de reino Jesús estaba viniendo a instaurar. La pregunta es: ¿tú conoces a Jesús? ¿O tú solamente dices Rey a Jesús por un tiempo, por un momento nada más? Porque estas mismas personas que clamaron Hosana, oh Rey, bendito, estas fueron las mismas personas que gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle al Señor Jesucristo. Jesús no puede ser solamente el Rey por un día, mi hermano. Jesús no puede ser solamente el Rey por unos minutos o por un tiempo. Jesús debe entronizar en tu corazón, debe ser Rey todos los días de tu vida hasta que partas a su presencia, donde Él es nuestro Rey, donde reinará y donde reine y reinaremos con Él. Vos podés entonar himnos muy bonitos diciendo: oh, gloria a Dios, oh Rey, Rey de Reyes Jesucristo, pero no viviendo conforme a su voluntad. Si Jesús es tu Rey, Él debe de estar reinando en tu corazón y debe de rendirle culto y adoración a Él, en sometimiento a Él, en sujeción a Él. Jesús quería demostrar a sus discípulos que Él estaba en control absoluto. Él quería demostrar que su muerte en la cruz no sería un accidente. Esto es lo que Jesús estaba dirigiendo a la cruz. Esta era la última semana del ministerio de Jesús y Él quería demostrar a sus discípulos que nada, absolutamente nada, incluso en la elección del pollino de asna, escapaba de la voluntad soberana del Señor.
De hecho, Jesús constantemente ya le estaba anunciando cómo Él iba a ser entregado, cómo Él iba a ser escupido por los líderes religiosos, cómo Él iba a ser aborrecido por inicuos y iba a ser también colgado en esa cruz, iba a ser maldito por ti, por tus pecados, por los pecados de sus discípulos. Oh hermanos, podamos meditar en estas cosas. Luego también Él quería hacerles saber el plan soberano de Dios. Él venía con un propósito. Jesús vino con un propósito. Él vino a morir por tus pecados. ¿Y por qué Jesús entró en un pollino? Siendo Él Dios, siendo Él soberano. Él bien que podía haber venido en un corcel, como otros reyes que muestran toda su imponencia, todo su poderío viniendo imagínate a un rey que viene a esa época, venía con un corcel, un caballo blanco, pero Él vino en forma de siervo. Él vino para servir a los infieles, y tú y yo éramos infieles, tú y yo éramos pecadores, somos pecadores, y Él vino a morir por nosotros. Jesús, el omnipotente Dios, el Dios soberano, Él vino y se puso en servicio de sus criaturas rebeldes, como tú y como yo. Él es rey, Él es soberano, Él decidió venir, se despojó de su trono por ti, por mí. Oh, gloria, cantad alabanza, glorificadle, porque Él es rey. Pero no seas como estos hipócritas que solamente momentáneo gritaron y proclamaron Hosana. Ellos querían que se le liberte de esa opresión romana solamente, pero Cristo venía para morir por sus pecados. Él vino para sacarle la esclavitud del pecado, el cual también tú, si no estás en Cristo, estás aún esclavizado en el pecado, el cual Él vino para desatarte a ti de esa esclavitud. Oh hermanos, tú que has sido regenerado y comprado por la sangre de Cristo, glorificad a Dios, glorificadle, oh hijos del Rey, load su nombre, Él es digno. Y tú, oh pecador, que no estás aún en el redil de las ovejas, doblegad tu corazón ante el Rey. Él reina, y alguna vez estaremos parados frente a Él. Y si hoy tú no doblegas tu corazón ante el Rey, doblegarás ante el omnipotente, pero ese día ya será tarde. Entonces, ¿qué hemos de clamar hoy? Darle gloria a Dios, darle gloria a Jesucristo. Él para eso vino, para que pueda reinar y entronizar en tu corazón, no de manera superficial, sino que completa. Cristo debe ser tu Señor, tu amo, y eso debemos de entregarle nuestras vidas en sacrificio a Dios. Te animo, hermano, y es mi oración que podamos gozarnos de este Rey que vino humildemente para morir por nosotros, y a Él